Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas, donde continuamos trabajando en las magnitudes proporcionales. Esta vez nos centramos en la regla de 3 compuesta, que es cuando interactúan más de dos magnitudes. Antes de empezar, por favor, si os gusta este vídeo, nos ayudaría mucho para poder continuar sacando nuevos vídeos, que al final nos dierais un like y os suscribierais a nuestro canal de YouTube, dando un clic en la campanita. Además, si queréis hacer alguna sugerencia o petición, apuntaros al grupo Videoteca Matemática de Facebook o a través del contacto de la página web videotecamatemática.es/contacto. Después de esta petición, empezamos con el vídeo. 4 pintores pintan una tapia de 120 metros en 2 días. ¿Cuántos días necesitarán 6 pintores para pintar una tapia de 270 metros? Bueno, en este caso tenemos 3 magnitudes que serían el número de pintores, los metros de tapia y los días. En la siguiente tabla podemos ver que 4 pintores pintan la tapia de 120 metros en 2 días y 6 pintores pintarán una tapia de 270 metros en X días. Bueno, en estos ejercicios siempre lo primero que hay que hacer es ver la proporción que hay entre cada magnitud y la magnitud que nos piden, en este caso los días, qué tipo de proporción es, si es una proporción directa o es una proporción inversa. Vamos a ver cómo es la proporción entre los metros de tapia y los días. Para ello consideramos que el número de pintores es fijo, es decir, que no varía. Entonces, si tenemos el doble de metros de tapia, 2 por 120, tenemos dos opciones: o que tarden el doble de días o que tarden la mitad de días. Bueno, es evidente que tardan el doble de días. Por lo tanto, esta proporción es directa. Vamos con la otra proporción. Vamos a ver la relación que hay entre el número de pintores y los días que tardan. Como antes, consideramos que los metros de tapia son fijos y que no varían. Entonces, si tenemos 4 pintores que tardan 2 días, el doble, es decir, 8 pintores, tardarán el doble o tardarán la mitad. Bueno, pues es evidente que a más pintores, menos días, tardarán la mitad. Por lo tanto, esta proporción es inversa. Bueno, ya tenemos nuestras dos proporciones, una directa y otra inversa, y los ejercicios los podemos hacer o por reducción a la unidad o aplicando la regla de 3 compuesta. Vamos a empezar haciendo una reducción a la unidad, que es un método bastante sencillo, pero es largo y laborioso. Yo prefiero aplicar directamente una regla de 3 compuesta, que es bastante más sencillo y sobre todo rápido, y con bastante menos probabilidad de confundirnos. Nosotros queremos calcular cuántos días necesitarán 6 pintores para pintar una tapia de 270 metros. Bueno, pues lo que vamos a hacer es considerar los metros de tapia fijos. Y lo que vamos a hacer es dividir el número de pintores por 4. Como la relación que hay entre los pintores y el número de días es inversa, si yo divido los pintores por 4, entonces multiplico por 4 el número de días. Así tendremos que un pintor pinta 120 metros de tapia en 2 por 4, 8 días. Ahora continuamos considerando fijos el número de metros de la tapia y multiplicamos los pintores por 6 para obtener los 6 que nos piden en el enunciado. Como la relación que hay entre los pintores y los días es inversa, si yo multiplico por 6 el número de pintores, tengo que dividir por 6 el número de días. Así que tendré 2 por 4 dividido por 6 días. Ahora lo que hago es considerar fijo el número de pintores y lo que voy a hacer es dividir el número de metros por 120.
Entonces, como la relación que hay entre los metros y los días de trabajo es directa, si yo divido los metros de tapia por 120, también tengo que dividir los días por 120. Y así me quedará 2 por 4 dividido por 6 por 120. Continuamos considerando el número de pintores fijo y ahora lo que hago es multiplicar un metro de tapia por 270, que son los metros que me dice el enunciado. Multiplico por 270 y, como la relación que hay entre los metros de tapia y los días de pintar es directa, los días de trabajo también los tengo que multiplicar por 270. Y de esta forma me quedará que x es igual a 2 por 4 por 270 dividido por 6 por 120. Y calculándolo todo me quedará x igual a 3 días. Este es el método de reducción a la unidad. Es fácil entender su nombre. Vamos a ver ahora la regla de 3 compuesta directamente. Entonces, volvemos al principio. Os recuerdo que tenemos 4 pintores que pintan 120 metros de tapia en 2 días. Y nos piden que cuántos días necesitarán 6 pintores para pintar 270 metros de tapia. También conocemos las relaciones, entonces empezamos poniendo 2 es a x como 120 es a 270. Como la relación que hay entre los metros de tapia y los días es directa, mantenemos el mismo orden. Como 4 es a 6, como la relación es inversa, permuto y en vez de poner 4 es a 6 pongo 6 es a 4. Y ahí tenemos ya nuestra ecuación. Fijaros que los valores que están en el denominador son x, 270 y 4. X está abajo, 270, que es directo a x, está también abajo, y sin embargo el 4 está arriba, que es una relación inversa. Bueno, multiplicamos en cruz y me queda 2 por 270 por 4 igual a x por 120 por 6. Es decir, 720 igual a 2160, de donde x es igual a 2160 partido por 720 igual a 3 días, que es exactamente lo mismo que nos salía antes. Como veis, el método es mucho más corto. Vamos a ver otro que dice, con una cantidad de pienso podemos dar de comer a 45 animales durante 30 días con una ración de 100 gramos para cada uno. ¿Cuántos días podemos alimentar a 27 animales si la ración la damos de 125 gramos? Bueno, pues como antes tenemos 3 magnitudes, que son el número de animales, el número de días y la ración diaria en gramos. Lo primero que tenemos que calcular es qué tipo de proporciones hay entre la magnitud que nos piden, que son los días, y el resto. La magnitud que nos piden en este caso está justo en medio, antes estaba a la derecha, pero puede estar en cualquier lugar. Vamos a ver, por ejemplo, cómo es la relación que hay entre el número de animales y los días, y consideramos fijo la cantidad diaria en gramos que les damos a cada animal. Entonces, si duplicamos el número de animales, es decir, si teníamos 45 y tenemos 2 por 45, entonces tenemos dos opciones. O que tengamos alimento para el doble de días, es decir, 2 por 30, o para la mitad de días. Bueno, pues es evidente que si duplicamos los animales, pues la comida se nos acaba antes, por lo tanto hay una relación inversa. Ahora consideramos fijo el número de animales y vamos a ver la relación que hay entre los días y la ración diaria de cada animal. Duplicamos el número de días, es decir, 2 por 30, y entonces si doblamos el número de días, ¿qué ocurre? Se dobla la ración diaria o por el contrario se divide. Está claro que si tenemos que alimentar a los animales el doble de días, pues le tenemos que dar la mitad de alimento. Por lo tanto, es una proporción inversa. Así que ya tenemos las dos proporciones, que en este caso son inversas las dos. Pues vamos, 30 es a x como 45 es a 27, pero como es inversa la cambiamos, 27 es a 45.
como 100 es a 25, que como es inversa la cambiamos, y ponemos 125 es a 100. Ahí tenemos nuestra ecuación. En este caso, x, 45 y 100 están en los denominadores y, como veis, no coinciden con las posiciones de arriba de la tabla. Bueno, ahí tenemos nuestra ecuación, multiplicamos en cruz, 35 por 45 por 100 igual a x por 27 por 125, y operando me queda 3.375x igual a 135.000, x igual a 135.000 dividido por 3.375, que son 40 días. Luego tenemos para alimentarles 40 días. Vamos con un nuevo ejercicio que dice: 9 personas han gastado en transporte 630 euros en 20 días. ¿Cuánto gastarán 24 personas en 4 días realizando el mismo recorrido? Bueno, pues tenemos tres magnitudes: número de personas, gasto en euro y número de días. Vamos a ver qué relación hay entre personas y días con la magnitud que nos piden, que en este caso es el gasto. Entonces empezamos a ver la relación que hay entre las personas y el gasto. Consideramos que el número de días es fijo e invariable. Entonces, si duplicamos el número de personas, como siempre tenemos dos posibilidades: duplicar el gasto o que el gasto sea la mitad. Bueno, pues evidentemente el gasto se tiene que duplicar, por lo tanto la proporción es directa. Hacemos lo mismo con el gasto y el número de días y consideramos fijo el número de personas. Entonces, si duplicamos el gasto, ¿qué tenemos dinero para transporte? ¿El doble de días o la mitad de días? Bueno, pues está claro que para el doble de días, por lo tanto, la proporción es directa. En este caso tenemos dos proporciones y las dos son directas, con lo cual montamos ya la ecuación, que será 630 es a x, como 9 es a 24, como 20 es a 4. Ahí tenemos nuestra ecuación. En este caso, en el denominador están la x, el 24 y el 4, que coinciden con las posiciones de arriba de la tabla. Multiplicamos en cruz nuestra ecuación y nos queda 630 por 24 por 4 igual a x por 9 y por 20. Es decir, 180 igual a 60.480, x igual a 60.480 partido por 180, x igual a 336 euros. Vamos con el último ejercicio, que dice: 12 obreros trabajando 8 horas diarias hacen una pared de 50 metros de largo en 25 días. ¿Cuánto tardarán 5 obreros en hacer una pared de 100 metros de largo si trabajan 10 horas diarias? Pues nada, en este caso tenemos 4 magnitudes, que son el número de obreros, las horas al día que trabajan, el número de días que trabajan y los metros de la pared, es decir, la longitud de la pared. Entonces vamos a ver qué relaciones hay entre todas las magnitudes con la magnitud que nos piden, que son los días de trabajo. Entonces empezamos, por ejemplo, por ver la relación que hay entre las horas al día y el número de días, y consideramos tanto el número de obreros como los metros de la pared fijos. Entonces, si duplico el número de horas al día de trabajo, ¿qué se tendrá que duplicar? ¿El número de días de trabajo o se tendrá que reducir a la mitad? Bueno, pues es evidente que si trabajamos más por día, necesitamos menos días. Por lo tanto, será una proporción inversa: el doble de horas por día, la mitad de días de trabajo. Bueno, vamos a estudiar ahora la relación que hay entre el número de obreros y los días de trabajo. Entonces, como siempre, ¿que tengo 12 obreros? Pues los duplico, 2 por 12, ¿qué necesitarán? ¿El doble de días o la mitad? Bueno, pues si hay el doble de obreros, les cunde más el trabajo y trabajarán la mitad de días. Por lo tanto, esta proporción es inversa. Hasta ahora tenemos dos proporciones inversas: una entre el número de obreros y los días de trabajo, y otra entre las horas al día y el número de días de trabajo. Y por último vamos a ver la relación que hay entre los días de trabajo y la longitud de la pared. Bueno,
tenemos 25 días y 50 metros. Entonces, si nosotros duplicamos los días de trabajo, pues tenemos dos posibilidades: o duplicar la longitud de la pared que hacen, o que la pared sea la mitad. Bueno, evidentemente la pared se tiene que duplicar, por lo tanto es una proporción directa. Así que tenemos, en este caso, dos proporciones inversas y una directa. Vamos a montar la ecuación. Empezamos. 25 es a x, como 12 es a 5, pero como es inversa, permuto. 5 es a 12, como 8 es a 10. Inversa, permuto. 10 es a 8. Y por último, como 50 es a 100, que como es una proporción directa, pues la dejo como está. Ya tenemos nuestra ecuación, ahí tenemos. En el denominador, la x, el 12, el 8 y el 10. Fijaros, la x y el 100, que son una proporción directa, están los dos abajo, mientras que el 12 y el 8, que es una proporción inversa, están en la parte superior de la tabla. Bueno, en este caso vamos a simplificar. Dos ceros de arriba con dos ceros de abajo se van. Cuando digo dos ceros de arriba y dos ceros de abajo, quiero decir que divido por 100 el numerador y el denominador. Entonces nos quedará 25 por 12 por 8, el 100 se ha ido, igual a x por 5 y por 5. Fijaros que el 10 desaparece y el 50 se transforma en un 5. Es decir, 25 y 5 por 5 se van y al final me queda 12 por 8 igual a x, es decir, x igual a 96 días. Bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y sobre todo que os sea útil, que os ayude a entender los conceptos y procedimientos que hemos trabajado. Os emplazo a próximos vídeos que irán apareciendo y si os ha gustado, por favor, manita con el pulgar hacia arriba, darnos un like que nos ayudará a seguir sacando más vídeos. Tocar la campanita para suscribiros a nuestro canal y recibir notificaciones de los vídeos nuevos que vayamos subiendo. Y os agradezco mucho que compartáis este vídeo en Facebook o en vuestras redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Y ya sabéis que las matemáticas son fáciles y sencillas cuando se entienden.